La oración eficaz del justo puede mucho. Este es el tema que en otros medios también estoy tocando. Yo no creo en la oración, pero creo en Dios y por eso oro. Este tema ha sido un poco controversial porque por lo que yo les digo de estas palabras es porque a veces no estamos conscientes, entiende, de cuando nos enfrentamos a Dios a pedirle, entiende, alguna petición o cualquier cosa, entiende, que tenemos en necesidad. Pero es natural, entiende, que a veces pues respondamos de esa forma, aunque Dios no quiere, entiende, que nosotros tengamos actitudes, entiende, negativas, y principalmente si pues somos cristianos ya, tenemos que acercarnos más a Dios para conocerlo. Una vez conociendo a Dios, podemos, entiende, medir nuestras palabras y pedirle en realidad, en concreto, lo que necesitamos, con mucho temor y temblor. Dice allí en en Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero esto necesita mucho estudio, entiende, porque lo que tenemos dentro de las iglesias de Cristo a veces son cosas negativas. Cuando nos reunimos para adorar al Señor, no estamos pensando en lo que Dios dice, entiende, cómo es Dios, qué quiere de nosotros. Entonces es porque no lo conocemos bien. Y entonces pues pedimos, aunque tengamos problemas con los demás, y esto a veces nos descalifica según las palabras de Cristo. Cuando, entiende, oramos a Él, todo el mundo, entiende, a través de todos los siglos, el hombre le ha querido adorar a Dios como ellos piensan o como, entiende, ellos se lo imaginan. Desde la antigüedad, entiende, el hombre siempre se ha inclinado por tener un Dios, y inclusive los astros, el sol, la luna, las estrellas y todo esto que lo han adorado, los animales y todo, los hombres han venido a través de los siglos así, adorando a Dios, creyendo que, entiende, pues que eso es correcto, y así lo hacen porque llevan a cabo esos sacrificios humanos que se han, entiende, llevado a través de toda la historia. Pero Dios, entiende, quería que un día, a partir de esos tiempos antiguos, hacer un pueblo, entiende, muy peculiar, una nación santa. Dice ahí en Tito 2:14, él tenía en su plan desde la eternidad, entiende, hacer esta clase de gente, que después, entiende, después de miles de años, cuando Cristo vino, a ese pueblo se les llamó, entiende, cristianos. Y entonces hay cristianos que dieron sus vidas, entiende, porque ellos supieron, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Pero, entiende, el mismo Pablo también escribió allí en Hechos 17:30, en el 28 y el 29, en un viaje que él tuvo ahí en Atenas, en esos lugares por donde él andaba predicando el Evangelio. Ahí lo llevaron, entiende, estos hombres, y él empezó, entiende, antes de llegar ahí, pues vio la ciudad infectada de idolatría, de tantos dioses que tenía, y dice que su espíritu se enardecía porque miraba a la gente, entiende, de que ya no hallaban, entiende, en quién creer. O sea, si cualquier imaginación que el hombre tenía, entonces ellos hacían un Dios. Entonces toda la ciudad estaba tapizada de puros ídolos. Y Dios, Pablo, viene anunciando, entiende, el Evangelio a estos atenienses. Ahí está la historia en Hechos 17, desde el 29,
desde antes del 29 versículo, entiende, contando esta historia. Y él les dice, entiende, que al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis sin conocerle, es al que yo os anuncio. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bueno, entonces el hombre, aunque equivocadamente ellos creían que adoraban al Dios, entiende, verdadero, pero Pablo les dice que estaban, entiende, equivocados, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra no eran en realidad los que ellos pensaban, pero ellos de todos modos, entiende, tenían en la mente que a Dios se le adoraba de esa forma. Entonces Pablo les anunció el Evangelio y les dice, y yo les presento, entiende, al Dios que nos hizo, el Dios que es el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, y por él nosotros vivimos y nos movemos. Bueno, entonces por eso les estoy, entiende, tratando esos temas de que a veces en la oración, pues muchas veces oramos pero sin creer. O sea, la historia, entiende, de los cristianos inclusive, es así. Es muy difícil, por eso en uno de los temas estos que les estoy tratando, el misterio de la oración, porque es un misterio. La oración es un misterio, no entendemos, porque hay algo dentro de nosotros que nos hace, entiende, responder de alguna forma, de alguna manera a Dios. Les he dicho que, entiende, por naturaleza nosotros cuando nacemos religiosos, nacemos unidos, entiende, de Dios, con Dios, pero entiende, dice su palabra que el hombre busca sus propios caminos y se desvía. Una vez que, entiende, empezamos nosotros a crecer en estatura, en edad y todas estas cosas, el proceso, entiende, de crecimiento, nos vamos desligando con nuestro Creador. Entonces agarramos, entiende, rumbos diferentes y Él lo que quiere es que regresemos, que nos arrepintamos, porque esa es la palabra, arrepentimiento, regresar con Dios otra vez, traer, entiende, otra vez, entiende, a la humanidad, porque la humanidad, entiende, se descarrió. Entonces Dios, el propósito de él fue de enviar a su hijo para hacer, entiende, esta redención a través de todos los siglos, redimir, entiende, los que se han, entiende, ido a diferentes caminos, o sea, los que estén vivos, los que están vivos, desde que Cristo, entiende, empezó su ministerio, y una vez que empieza y se establece sus normas de salvación, entonces hay que obedecerlas, porque aquellos que antes de Cristo, por ejemplo, el pueblo de Israel, será juzgado por la ley que se les dio a ellos, y aquellos que no tienen ley o que no tuvieron, también serán juzgados, dice ahí en Romanos capítulo 2, y el 14 por ahí, entiende, está diciendo Pablo que, entiende, hablando esto de la conciencia, porque habrá muchos, entiende, que cuando Cristo venga, pues no conocerán, entiende, a Cristo, ni sabrán nada del Evangelio. Me refiero, por ejemplo, a los indios, a los que estén, entienden, en algún lugar que no tienen conexión con los entiende, ya civilizados, la gente. Entonces esos de todos modos serán juzgados, y aquellos que tienen ley, entiende, también serán juzgados, dice Pablo, también conforme a esa ley que se les dio. Los que, entiende, en otros tiempos también, dice aquí también en la cita que les di de Hechos 17, en el 30, dice que Dios, habiendo pasado por alto, entiende, estos tiempos de ignorancia,
Entonces ahora nos manda que se arrepientan todos los hombres y regresen con Dios. Entonces, cuando dice que ha pasado por alto, no está diciendo que, entiende, Él perdonó todas, entiende, estas injusticias que hubo, pero serán juzgados aún aquellos que no conocieron, entiende, la ley de Moisés, o que no tuvieron ningún mensaje por parte de Dios. Serán juzgados conforme, entiende, a la ley de la conciencia. Por ejemplo, si un indito en algún lugar, por ejemplo, cuando Cristo venga, tal vez, entiende, nunca escuchó el Evangelio. Y pues sería injusto, entiende, de que de parte de Dios juzgar, entiende, a alguien que no conoció la ley, ni nada, ni un mandamiento, pero dice Pablo que estos serán, entiende, juzgados conforme a la ley de la conciencia. Por ejemplo, la ley de la conciencia, si estos indígenas, entiende, que están en las cuevas y que tienen, entiende, sus familias ahí, sus pueblos, ellos saben, entiende, de que no se debe de robar o no debe de quitarle, entiende, las cosas que le pertenecen al vecino o la esposa o así, lo que sea. Ellos saben, no se deben de meter con esto. Entonces, si lo hacen, entiende, violando así su propia conciencia, serán juzgados conforme, entiende, a esta ley que tienen escritas en sus corazones. Así dice Dios. Pero nosotros, entiende, de Cristo para acá, en todos seremos juzgados, entiende, conforme al Evangelio de Cristo. Todos los que hayamos escuchado, entiende, ya sea que obedecimos o no obedecimos, porque, entiende, somos juzgados cuando oímos la palabra del Señor. Si la obedecemos o no la obedecemos, vamos a ser juzgados conforme, entiende, a la ley de la libertad, dice Pablo, Santiago 2:12, ahí está hablando de la ley de la libertad, de la ley de Cristo. Entonces seremos juzgados nosotros a través, entiende, de esta ley. Entonces se supone que de Cristo para acá, el hombre, entiende, sería más humano que antes. O sea que antes, entiende, aparte de la ley, entiende, mosaica, había muchas cosas, entiende, de el hombre no respetaba. Por ejemplo, mataban y hacían, entiende, cosas que iba en contra, entiende, de la moralidad de toda ley, principalmente de la ley de Dios. Y estamos pensando de que a lo mejor, entiende, la humanidad cambiaría de Cristo para acá, pero viendo las cosas y viendo, entiende, las personas, vemos que esto va de mal en peor. Nadie, entiende, puede hacer juicios sobre los juicios de la misma persona. A Dios le toca, entiende, esos juicios, pero por medio de su palabra nosotros sabemos, y algunos textos que Cristo nos indica, entiende, de que no es toda la gente o la mayoría de gente la que va a creer, entiende, en la verdad, porque Él habla, entiende, de la puerta estrecha y de la puerta angosta. O sea, en algún pasaje Él dijo ahí en Mateo que hizo una pregunta, ¿verdad? Él dice, ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga? Entonces va a ser muy difícil, porque es probable, entiende, de que de acuerdo a lo que Pablo dice ahí en 2 Tesalonicenses 2, de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción, entiende, de todo el inconverso, de toda la humanidad, y
de este planeta y todo se quemará. Entonces, cuando antes de que esto suceda, entiende, porque habla de paz ahí, que el hombre cree que va a tener paz, o de un conflicto, entiende, bélico que haya sucedido, de nucleares o lo que sea, de la exterminación, entiende, de la humanidad, pues alguien, entiende, saldrá victorioso de alguna guerra así, o algunos. A lo mejor los que estén, entiende, abajo del mar, en subterráneos, o en donde están, entiende, ahorita construyendo todas estas construcciones contra bombas nucleares, pero soy solamente, entiende, los poderosos y todos políticos se salvarán, entiende, de la muerte física. Y aparentemente pues alguien, entiende, ganará la guerra, pero entiende, para entonces pues ya más de la mitad de la humanidad ya ha desaparecido, y es muy difícil, entiende, que cuando en estos tiempos haya tranquilidad, haya paz, entiende, interior, porque hay hambres, hay muertes, hay muchos desastres. Entonces el hombre se desanima. Aún, entiende, dice Cristo, el escogido de Dios, entiende, sufrirá los efectos, entiende, de estas guerras, de estos desastres. Pero entonces aparecerá Cristo, vendrá Cristo, entiende, por su iglesia. Cristo va a venir por su iglesia, pero no va a venir, entiende, aquí a la tierra, sino que dice que en las nubes Él va a venir. Ahí 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el 13 versículo, ahí en adelante está hablando, entiende, de que Él va a venir en las nubes. Aunque muchos, entiende, erróneamente están diciendo que va a venir a reinar aquí 1000 años y que va a estar, entiende, con su pueblo, pero estas son puras teorías y creencias y tradiciones de los hombres. Entonces es muy difícil, entiende, mantener la paz, la fe que uno tiene cuando hay, entiende, conflicto. Y gracias a Dios que, entiende, podemos ahorita pues pedirle a nuestro Dios todavía con tranquilidad, y es para que nosotros recapacitemos y pensemos de que a Dios debemos de conocerlo, entiende, y no, dice aquí, miren, les voy a leer aquí en Mateo unos textos de los que dice, para pensar, entienden, estas cosas. Que le digo que yo no creo en la oración, porque es necesario creer en Dios y conocerlo para orar correctamente, pero pues entiende, el aprender la oración pues es un proceso, porque necesitamos un nacimiento, entiende, empezar, como, entiende, decía alguien, nadie nace enseñado. Entonces tenemos que aprender por medio de Cristo. Dice ahí, entiende, Juan 5:44, que, entiende, todos seremos enseñados, entiende, por su palabra. Así es que tenemos que ser enseñados a orar. Ahí Mateo capítulo 6, versículo 7, él está enseñando a sus apóstoles, entiende, a orar, pero dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea que, entiende, está hablando aquí de los hipócritas, ¿verdad? Porque en los textos que les dejé, entiende, en otros medios aquí y en otros escritos, de allí de Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 3, ahí le dije que, entiende, cuando vayas a la casa de Dios, si fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. En el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Esto es lo que les digo, porque a veces se entiende, por ejemplo, nos agarramos a- a- hable y hable y hable y hable, entiende, pidiéndole a Dios, pero estamos como sonámbulos, como inconscientes, no sabemos, no medimos, entiende bien, enfrente de quién estamos. Pero esto es, entiende, y yo no estoy diciendo que esto es pecado, sino el orar es un mandamiento, porque ahí dice orar sin cesar. Tenemos que orar, pero tenemos que ser conscientes, saber que estamos, entiende, ante nuestro Creador, que sabe todas las cosas antes de que le pidamos. Ese es el tema a través de estos estudios, entiende, de que tenemos que orar, conocer a nuestro Dios para orar. Dice ahí en este mismo capítulo, pero en el capítulo 6, en el capítulo 6, voy a leerles aquí, dice, fíjese, qué curioso, entiende, porque esto en las iglesias, inclusive en las iglesias de Cristo, ¿verdad? Pues no se diga en otras donde este es otro evangelio para ellos, porque como yo les dije una vez, entiende, a esta persona, les voy a predicar otro evangelio. Ellos se sorprendieron porque pues este es otro evangelio. Lo que estoy diciéndoles es el evangelio, entiende, de Cristo. Otro evangelio son otras cosas que oímos, que no es verdad. Dice aquí, mire, en Mateo 5:23, dice, por tanto, es del 22. El 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese, aquí está diciendo, el altar aquí se refiere a la iglesia. Cuando la iglesia ya se establece, aquí la iglesia no estaba establecida, pero él está poniendo, entiende, esta forma, está diciendo esta forma de decir, y ya cuando la iglesia, y aún allá los mismos, entiende, de su tiempo, porque de lo que está hablando aquí, entiende, es de conflictos, entiende, graves, que de acusaciones, entiende, entre los judíos y de matar y de hacer muchas cosas, de enemistades contra sus mismos hermanos. Y aquí está diciendo esta regla, entiende, para la iglesia, que después es establecida, y entonces está diciendo, entiende, que cuando vayamos, entiende, al altar, o sea, a la iglesia, para ofrecer nuestros propios sacrificios, nuestro propio cordero, entonces, y allí, cuando estemos, entiende, ahí en ese momento, aunque siempre oramos antes de estar ahí, pero lo que le estoy diciendo que estamos orando y no sabemos, entiende, de qué está pasando dentro de nuestro ser con nuestro Dios, qué relación hay entre Dios y nosotros, porque la relación que debe de haber entre el cuerpo y la cabeza, pues es, entiende, íntima, una relación muy personal, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, si estamos teniendo, entiende, actitudes que no van de acuerdo a lo que Cristo está diciendo aquí. Ustedes saben que a veces hay pleitos, contiendas y muchas cosas dentro de las iglesias, y esto no lo acepta, entiende, de Cristo. Pero seguimos, entiendes, de cómo seguimos orando, y tal vez pues tenemos fe, porque solamente Dios conoce, entiende, las intenciones de cada uno, pero debemos de estar conscientes de esto. Dice que cuando vayamos ahí nos acordemos de que algún hermano tiene algún problema contra nosotros, tenemos que dejar eso ahí, esa ofrenda, el sacrificio. Fíjese nomás qué serio es esto.
el sacrificio que vamos a hacer, o sea, la alabanza que le vamos a servir al Señor, va a ser, entiende, de mucha importancia. O sea, cuando presentamos nuestros propios sacrificios, entiende, nuestro propio cordero para ofrecérselo a nuestro Cristo, tenemos que estar limpios de todo pecado, de toda conciencia, de toda cosa mala, para que Cristo pueda aceptarla. Dice, deja ahí tu ofrenda. O sea que tenemos que, entiende, que dejar ahí, no continuar más, no estar, entiende, otra vez volver a lo mismo, porque es el cuento de nunca acabar. En la práctica, entiende, pues casi de todos los que hemos estado, entiende, en las reuniones, sabemos que hay conflictos dentro, entiende, de la misma iglesia, y a veces hay problemas. Un hermano no puede ver al otro, o no se saluda, o se está, entiende, como dice Pablo, se están mordiendo unos a otros, hay chismes, hay vendimias, hay tantas cosas que suceden dentro. Entonces fíjese el mal que es, entiende, estar orando sin saber. Por eso, entiende, Santiago capítulo 3 y el versículo 4 dice, pedid y pedid mal. O sea que cuando estamos ahí inconscientes, estamos pidiendo mal, y es en vano todo. Porque Dios, por ejemplo, cuando alguien, entiende, desprecia a su hermano o a su hermana o al amigo o a alguien, entiende, que esté ahí reunido y no quiere aún, por ejemplo, ni saludarlo, fíjese, esa persona que es despreciada, Cristo la quiere. O sea que Cristo ama, no importa que sea pecadora la persona o que sea como sea. Pero la persona que es soberbia, la persona que está inconsciente, que no sabe, entiende qué es eso, qué es la oración. Entonces, yo he oído estos, entiende, comentarios, y he visto estas actitudes dentro de las iglesias, donde, entiende, hay hermanos, hermanas, de que ellos mismos dicen, a mí no me gusta la hermana porque es así, o el hermano, y por eso no le hablo. O sea, entiende, contentos, pero asistió al servicio y según ellos, entiende, pues esto es acepto ante Cristo, pero están equivocados. Entonces, orar sin conocer, entiende, a Dios, se van a cometer muchos errores y muchos pecados, entiende, para poder agradar a nuestro Cristo, para poder servir a nuestro Dios. Y el misterio, por ejemplo, de lo que les contaba, el misterio de la oración, hay un grande misterio, ¿verdad? Que a veces pues nosotros no sabemos, y solamente Dios es el único que sabe, aunque Él nos dice que tenemos que orar, ¿verdad? Orar sin cesar, y tenemos que pedir. Pero el tema y el punto mío, ¿me entiende?, es de que tenemos que estar conscientes, tenemos que, entiende, conocer a nuestro Dios, de temerle a nuestro Dios, de saber que estamos enfrente de alguien que conoce todo, entiende las cosas que nosotros hacemos. Fíjese que el hombre siempre ha tenido temor o miedo, como de reverencia a alguien que es mayor que él. Por ejemplo, desde el rey hasta el policía del yunque se le respeta, principalmente a un presidente. Imagínense, tener a un presidente enfrente, pues es de mucho respeto, a un rey, a alguien, entiende, poderoso. Se le respeta y lo respetan los hombres que, entiende, tienen, por ejemplo, en estos países donde hay estas dictaduras, la gente respeta, entiende, a estos hombres, hombres poderosos que están en el poder. Pero fíjense, cuando, entiende, se trata de Dios, es un desastre, porque a Dios no se le respeta cuando estamos enfrente de Él, o cuando el hombre, entiende,
quiere pedirle algo, por ejemplo, cuando hay estos desastres de temblores, ¿se acuerdan esto de las torres que derrumbaron ahí en Nueva York y todo esto? Pues todo el mundo aclamaba a Dios y le pedían por sus seres queridos que estaban ahí, y muy triste todo esto. Pero fíjese, ahorita que ya pasó el tiempo y todo, pues pocos se acuerdan, entiende, de Dios. Entonces, a Dios casi siempre, entiende, se le usa como un repuesto que está ahí cuando uno usa una llanta para cuando se le ponche el carro, pues ahí está en la cajuela. Entonces, mientras no se usa. Y, y así, entiende, pienso que muchas veces uno usa a Dios cuando tenemos la necesidad, entonces lo aclamamos, pero ¿oirá Dios nuestras oraciones? Bueno, ahí en Nehemías capítulo que les dije, capítulo 6, ahí está, depende de la condición, entiende, de uno, condición espiritual que tenga con Dios, porque es muy importante, entiende, estar muy bien con Dios para que Él escuche en nuestras peticiones en esos días de que tengamos aflicción, y entonces no sufriremos tanto, no estaremos tan pendientes porque tenemos una esperanza. Dice aquí una historia, entiende, aquí en Hechos capítulo 2 y el versículo, desde el 1 pueden leer en sus casas porque es muy interesante esto de la oración que le estoy diciendo. Aquí en esta ocasión Pedro, entiende, es echado a la cárcel, y ya habían puesto en la cárcel a Santiago. Ahí en el capítulo 1 dice que en aquel tiempo Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano del Señor. Entonces, este dice en el versículo 2, entonces esto le agradó a Herodes, y entonces también prendió, entiende, a Cristo, lo puso a Pedro, lo puso en la cárcel. Entonces Pedro estaba ahí en la cárcel custodiado con bien, entiende, asegurado para que no se saliera, no lo sacaran. Entonces dice en el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero esto es lo que digo que noten, entiende, el misterio que a veces pues solamente Dios conoce, porque a veces pedimos cosas que no sabemos si Dios las va a responder o las responde. En esta ocasión dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. O sea que hacía la iglesia por Pedro sin cesar, hacía oración, estaban reunidos porque ya ellos sabían que pues ya de ahí no iba a salir vivo, porque ya habían matado al otro apóstol, a Santiago, y ya lo habían degollado. Entonces le echaron a Pedro también ahí a la cárcel, y esperaban que, entiende, amaneciera para llevarlo y degollarlo también ahí. Entonces la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Entonces, para terminar aquí nos vamos hasta el 15, porque un ángel, ¿entiende? En los versículos estos que no les quiero leer, pero ustedes pueden leerlos ahí, dice que, ¿entiende? Un ángel del Señor se apareció ahí dentro de la cárcel, y entonces se cayeron todas las cadenas de los presos y las puertas se abrieron. Entonces el ángel sacó a Pedro, le dijo, ponte las sandalias y todo, y ciñete todo tu vestido y salte. Y entonces ahí va tras de él, y ya cuando estaban para afuera en la calle, entonces Pedro dijo, oh, es el Señor que me ha librado de manos de Herodes. Entonces se fue pronto, entiende, allá a la casa donde estaba, y cuando llegaron allá estaban en oración todos, orando por él. Entonces una muchacha, Rhodes o Rosa, dice que vio por la puerta, entonces vio a Pedro, pero la iglesia estaba orando ahí, estaba ore y ore y ore por él. Entonces cuando ella se asomó, no le abrió porque se sorprendió, dijo, oh, Dios mío, ¿qué es Pedro?
Entonces fue y le dijo a los hermanos que estaban en oración que, que ahí estaba Pedro, en la puerta estaba tocando. Entonces le dijeron, estás loca, le dice, fíjese, mire, aquí en el versículo 16, mas Pedro persistía en llamarle, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Entonces en el 15 dice, y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea que, aunque estaban ellos orando, entienden, fervientemente por él, cuando el Señor escucha la oración y luego saca a Pedro y va y se los pone ahí en la puerta. Entonces les dice, aquí está, por medio de esta muchacha que está ahí, les dice, aquí está, dice. Entonces ellos le dicen a la muchacha, está loca, ¿no? O sea, no creen, entiende que Pedro está ahí en la puerta. Pero así es, entiende esto que les estoy diciendo. Una anécdota que también de la iglesia que les puedo contar, entiende, dice que una vez estos hermanos estaban fervientemente orando, entiende, ahí en algún lugar que ellos rentaron en esa ciudad. Entonces todos los días de servicio se ponían a orar, sábado y domingo. Desde el viernes empezaban, entiende, a orar y por todas, entiende, las necesidades que tenemos y todo, y cantaban al Señor y tenían su servicio. Pero un día entonces llegó alguien del correo y les dio una nota, ¿verdad? Y en la nota decía que allí enfrente donde ellos se reunían, o sea, pasando la calle, iban a poner un negocio donde, entiende, iban a poner un lugar donde bailaban mujeres de la vida alegre, o sea, mujeres, entiende, desnudas y todo, en ese lugar. Entonces, pues ellos se quedaron siendo un lugar, entiende, muy pasivo ahí, muy tranquilo. Dijeron, pues ahora vamos a tener problemas porque pues ahí hay familia. Entonces ellos decidieron ir a hablar con el dueño y decirle, ¿verdad? Varios hermanos fueron y dijeron, pues saben que no podrían mejor construirlo o hacerlo en otro lugar, porque aquí hay familias y todo, y nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Y todo el Señor les dijo que no podía, que ya la ciudad le dio el permiso allí y ya se tenía que llevar a cabo ese lugar, porque ahí era una zona, ¿verdad?, comercial. Pues entonces ellos le dijeron, pues no nos queda más, entienden, más que hacer oración, porque que Dios ponga los medios para que esto pues no suceda. Y hagan lo que quieran, les dijo el Señor. Bueno, pues entonces así pasó el tiempo, y una vez que estuvo construido allí, pues empezó el desastre, ¿verdad? Y un día que estaba lloviendo mucho, entiende, cayó un rayo y entonces se metió por la chimenea una centella de esas que caen y para dentro de la casa, y se quemó todo el edificio, quemó todo. Entonces cuando cuando supo el dueño, entiende, dijo, oh, ya sé quién fue el causante de esto. Entonces el señor, el dueño del edificio, lo que hizo, demandó, entiende, a la iglesia, porque ellos ya le habían dicho, ¿verdad?, que pues que ellos iban a orar y que a ver, de alguna forma Dios iba a oír sus peticiones. Entonces pues se presenta una, entiende, se presenta una demanda en la corte y pues llevan a la iglesia a la corte y ahí van todos los hermanos. Entonces cuando ya estaban allá adentro, el juez le pregunta a él, ¿verdad?, que qué pasó, cómo es que él sabe. Dice, ellos me dijeron, dice, textualmente me dijeron que eso iba a tener que darse porque Dios les iba a conceder, entiende, quitarse de ahí eso. Entonces le preguntaron, ¿verdad?, ahí a los demás que si era cierto, que eso, y entonces pues ellos dijeron, no, porque eran varios miles de dólares, pues los demandaba por
por todo el edificio allí, y ellos cuando vieron, entiende, estas cosas así, lo negaron. Pues esta es una, entiende, anécdota que parece que causa risa, pero es cierto con lo que nos pasa en nuestras vidas diarias. Así es que vamos a continuar con esto, entiende, más adelante. Así que Dios les bendiga por toda su atención y gracias a ustedes.